Bien, acá para comenzar el video voy a empezar explicando de lo más básico, que es repaso nada más de la anterior unidad, que bueno, esta unidad es medio la misma que la anterior, bueno, que es factorización, o factoreo, como le quieran decir. La factorización, ¿qué es? Es básicamente convertir un número en una multiplicación que sea equivalente a ese número. Por ejemplo, tengo que 15 es igual a 3 por 5. Ahí estaría factorizando 15. En este caso lo que nos pide la profe es que lo factoricemos en números primos. Un número primo, ¿qué es? Es un número el cual no puede ser dividido por otro número que no sea el mismo o el 1. Ejemplos de números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así. Y así siguen. Para que acá se me fue todo. Ahí. Y así sigue. Estos números no tienen un patrón específico, por lo cual hay que acordárselos de memoria. Igual la profe nos va a hacer memorizar hasta el 7, nada más que ahí. Bien. Para factorizar, ¿cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer es agarrar el número que queremos factorizar. En este caso, por ejemplo, en esta columna es 75. Y lo que vamos a hacer es mirar por qué número lo podemos dividir. En este caso yo lo dividí por 3. Al dividirlo por 3 me quedó en 25. Entonces lo dividí en 5 al 25. Al dividirlo en 5 me quedó 5. El 5 dividió 5 y me quedó 1. Entonces el 75 factorizado me va a quedar como 5 por 5. Esto es un 5, ponele. Por 3. Lo cual es 5 al cuadrado por 3. Acá luego el 108. Lo dividí entre 2, me quedó 54. El 54 lo dividí entre 2, me quedó 27. El 27 entre 3, me quedó 9. El 9 entre 3, me quedó en 3. 3, 1. Entonces, me quedaron 2, 2 y 3, 3. Entonces, el 108 factoriado, o factorizado, como quieran decir, es lo mismo, nos queda como 2 al cuadrado por 3 al cubo. Porque el 3 aparece 3 veces y el 2 aparece 2 veces. Acá el 112 lo divido entre 2, lo divido entre 2, lo divido entre 2, lo divido entre 2 y lo divido entre 7. Entonces me queda 2 a la cuarta, porque el 2 aparece 4 veces acá, y el 7. Siempre hay que hacer este proceso hasta que el número llega a 1. Una vez que llega a 1, ya ahí se para. ¿Para qué nos sirve factorizar? Factorizar nos sirve para cuando encontremos situaciones así. Situaciones donde tengamos dos números, dos términos que tengan radicando distinto. En este caso tienen un radicando en 5 y en este caso tiene radicando 45. Pero que pensemos que se puede seguir trabajando alguno de los dos radicandos. En este caso, el 45, como es un número grande y que sé que es divisible entre otros, yo sé que se puede seguir trabajando. Entonces yo lo que sé, en base a eso, lo factorizo. Entonces, 45 factorizado me queda como 5 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado se lo puede sacar de la raíz, porque esto es una raíz cuadrada, por lo cual me queda al final como 3 por raíz de 5. Así que ahora estos dos radicandos son iguales. Así que ahora los podemos sumar. Entonces, en 6 raíz de 5 más 3 raíz de 5 me queda 9 raíz de 5. No siempre se va a poder factorizar hasta que sean iguales los dos términos. Hay veces que al factorizar no quedan iguales los dos radicandos y quedan como simplemente dos términos distintos. Pero está bueno cuando ves dos radicandos que parecen divisibles por el mismo número. En este caso el 45 claramente es divisible por 5.
está bueno intentar factorizar para ver si se puede agrupar con otro término. Vamos a ver una de las propiedades más básicas, que en realidad es un poco repaso, y vendría siendo producto de raíces del mismo índice o cociente de raíces del mismo índice. Bien, acá lo que vemos es lo siguiente. Esto nos dice que cuando hay raíces multiplicadas o divididas que tienen el mismo índice, es lo mismo que hacer la raíz de toda esa multiplicación o división. Acá lo vemos en algunos ejemplos. Acá vemos, podemos unificar todo esto. Después multiplicamos lo de adentro. Y una vez hecho esto, en este caso podemos hacer la raíz, ya que la raíz nos da un número racional. Acá el mismo caso, vamos haciendo todo esto y nos queda igual. Podemos hacer la raíz al final. Y acá es el mismo caso, nada más que con división. Espera, ahí me... Podemos hacer lo mismo con división y podemos ir haciendo, en este caso, resultados que antes no podíamos. Ahora vamos con la siguiente propiedad. Binomio al cuadrado. ¿Qué sucede? Cuando tenemos esta siguiente estructura, que es dos números entre paréntesis, uno sumando al otro o restando, en este caso están sumando, y todo eso entre paréntesis elevado al cuadrado. Hay que recordar que la potencia no es distributiva respecto a la suma o a la resta, pero esta propiedad nos permite resolver esta situación. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que esto, a más b al cuadrado, es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b. Acá tenemos algunos ejemplos. Podemos ver que ahí no se pueden sumar, pero ahí el cuadrado lo podemos, aplicando la propiedad, interpretar como esto, como la raíz de 5 al cuadrado más 2 por la raíz de 5 por 2, que era uno de los términos, más el 2 al cuadrado, que acá ya se hizo automáticamente, que vendría siendo 4. Acá hacemos al cuadrado, se cancela ese cuadrado con la raíz. Y acá ya esto podemos sumarlo con este otro término y nos queda esto así, ya simplificado. Acá más de lo mismo, podemos volver a hacer lo mismo. Esto se eleva al cuadrado, se cancela la raíz, esto también se eleva al cuadrado y esto lo podemos sumar con esto y nos queda tal casi. Bueno, ahora esto lo elimino, que queda medio mal. Ahora tenemos esta propiedad, la propiedad de diferencia de cuadrado. ¿Qué nos dice esta propiedad? Cuando tenemos una expresión con esta estructura, o sea, un número más otro número, todo eso entre paréntesis, por el opuesto de la anterior expresión, que vendría siendo el primer número de antes menos el otro número y todo eso entre paréntesis. Que nos dice ahí la propiedad que queda igual a, o sea, el primer número elevado al cuadrado menos b, el segundo número elevado al cuadrado. Acá lo podemos ver aplicado. Si hacemos esto así, nos queda la misma, una expresión parecida que acá. Si hacemos ahí, nos queda una expresión parecida, que en este caso este 4 vendría siendo el 2 elevado al cuadrado, que era nuestro b, y esta raíz de 5 al cuadrado es nuestro a al cuadrado. Si hacemos esto así, podemos de esta manera racionalizar
esos términos que teníamos antes irracionales. Y acá lo mismo. Podemos aplicar así. Ahí nos queda la estructura, la misma estructura que vimos antes, que este 36 es un 6 al cuadrado. Acá elevamos esto al cuadrado, se cancela la raíz con el exponente y podemos hacer la operación y nos queda 29. Ahora podemos hacer racionalización de denominadores simples. Primero de todo, algo boludo que aclaro: denominador es la parte de abajo de una fracción. Bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un denominador que es un número irracional, como en este caso que es la raíz de un número que es b, lo que sucede es que no podemos hacer la división, ya que el valor de b no lo podemos pasar a racional, y en la práctica es como si estuviera entre paréntesis y hay como que romper un paréntesis. Entonces, esta propiedad que nos dice que esta expresión es igual a ser la fracción de antes por... Y acá voy a hacer un inciso. Este número acá puse raíz de b entre raíz de b. En realidad, el número que tenemos que poner acá siempre tiene que ser una fracción que tanto su numerador como su denominador sean iguales, pero el número que hay que poner acá no es el mismo que de acá, sino que es un número que multiplicado por el denominador inicial, de un número racional. Eso lo vimos, lo voy a explicar seguramente después en el video, pero sí, tiene que ser un número que multiplicado por el denominador de un número racional. Después lo explico. Entonces, después de esta expresión, multiplicamos a por raíz de b, nos queda así, tal cual a por raíz de b. Y ahora, estos dos números de abajo siempre nos tienen que quedar un número racional. En este caso, debería ser normalmente el número que hay adentro de la raíz. En este caso me quedó b a secas. Bien, acá tenemos justamente estos casos. Acá, bien, acá nos quedaría que esto, según la propiedad, es igual a 2 entre raíz de 3 por raíz de 3 entre raíz de 3. En ese caso nos quedaría así. Lo muevo un poco para que no interfiera con la otra. Nos quedaría tal que así. Esto lo hacemos así. Y vemos cómo al hacer esto acá, el número queda racional. Cumplimos nuestro objetivo. Y esta expresión es exactamente igual a esta segunda expresión que nos quedó. Valen lo mismo. Y nada más que el denominador es racional. Y acá lo mismo. No voy a hacer lo mismo porque es medio bardo hacerlo así. Pero sí, ahí se entendió la idea. Pero ¿qué sucede? Esto solamente es aplicable cuando el denominador es un solo número. En este caso eran simplemente raíz de 3 y acá es raíz de 5. Pero hay casos como este, que es por ejemplo raíz de 8 menos 11. Acá vendría siendo racionalización de denominadores compuestos, porque este denominador ya está compuesto por dos términos. En este caso vamos a tener que ayudarnos de otra propiedad. Sé que es un bardo, pero bueno, es lo que hay. En este caso tenemos esta situación. A, que vendría siendo acá 7, entre en raíz de b, que vendría siendo en este caso raíz de 8, menos o más, en este caso vendría siendo el menos 11 este. Bien, en este caso, ¿qué hay que hacer? En lugar de multiplicarlo por una raíz que convenga para que se vuelva el denominador racional, en este caso lo que vamos a hacer es multiplicarlo por una fracción que tenga tanto por numerador como denominador
una expresión que sea opuesta al denominador que hay acá. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué va a ser? En este caso es raíz de b más c. Pues acá va a ser raíz de b menos c. Siempre vas a cambiar. Si acá fuera un menos, acá sería un más. Y acá, como es un más, es un menos. Siempre tiene que ser la opuesta. Pues al hacer esta multiplicación, lo que nos va a quedar va a ser este lío de acá. Nos va a quedar como a por raíz de b menos a por c. Y lo que nos decía la propiedad de antes de diferencia de cuadrados es que esto nos queda como raíz de b al cuadrado menos c al cuadrado. Acá lo vamos a ver en los ejemplos. Acá lo que hacemos es lo siguiente. Volvemos acá. Hacemos así. Esto nos queda como 7 raíz de 8 menos 11. Y todo esto lo vamos a multiplicar por raíz de 8 más 11, porque tiene que ser el opuesto al de acá. Y acá exactamente la misma expresión. Esto nos va a quedar tal que así. Y ahora, cuando hagamos la multiplicación, nos va a quedar esto así. Si hacemos esto acá, nos va a quedar en todo esto un bardo. Acá se simplifica. Acá aplicamos distributiva acá arriba. Nos queda como el 7 por raíz de 8 más el 7 por 11. Y acá abajo nos quedó la raíz de 8 al cuadrado menos el 11 también al cuadrado. Esto 121 es el cuadrado de 11. Y listo. Y hacemos así. Y hacemos así. Y ya nos queda toda esta expresión racionalizada. Esta es la propiedad más complicada de todas. Es bastante complicada, así que va a ver, seguramente van a tener que verse el video muchas veces. Además que yo no soy tan bueno explicando en realidad, así que peor. Pero bueno, acá vamos a la última propiedad. La doble distributiva. La doble distributiva se da cuando tenemos una suma de dos números, suma o resta, de dos números entre paréntesis, por una suma de una suma o resta de dos números entre paréntesis, pero que son distintos a los otros. En este caso está expresado como a más b por c más d. Pues, ¿qué nos dice esta propiedad? Que todo esto es igual a por c más a por d más b por c más b por d. Bien, ahora voy a hacer esto acá a ver si se entiende un poco más. Y es que lo primero que vamos a hacer es multiplicar la raíz esta de 18 por la raíz de 2 y nos queda esta expresión. Después vamos a multiplicar la raíz de 18 por 5 y nos queda esta expresión. Después vamos a multiplicar el 2 por la raíz de 2, nos queda esta expresión de acá. Y por último vamos a multiplicar el 2 por el 5, que nos queda 10. Ahora, vamos a hacer cada multiplicación. En raíz de 18 por raíz de 2, nos queda así, las unimos. Después nos queda raíz de 36 y después nos queda 6. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente sumar estos dos números, nos queda 16. Y como estas dos expresiones no tienen el mismo, o sea, la misma raíz, esta tiene raíz de 2 y esta raíz de 18 no se suman. Se podría factoriar el 18 para que quede en raíz de 2, pero bueno, yo ahora no lo voy a hacer porque esto no es ejercicio de factorial. Y acá, bueno, creo que es de más el otro ejemplo.
Pero bueno, para que se entienda. Así vuelve a quedar en esta misma expresión. Y ya después hacemos la multiplicación. Espera, hacemos la multiplicación. Hacemos esto, hacemos la raíz. Y bueno, lo mismo de antes. Y esa vendría siendo en todas las propiedades. No sé si dejé alguna sin explicar nada. Esta la expliqué bien. Bueno, nada más eso. Bien. Acá puse todos los ejercicios de la actividad 18 que pide resolver en todas estas operaciones combinadas. Estos ejercicios, aunque la profe nos dio los resultados, como tal no los íbamos a corregir en clase, o sea, no íbamos a hacer todo el proceso en el pizarrón. Así que aprovecho y lo muestro todo esto como práctica. Porque además no solo tenemos la prueba en junio, a principios de junio, sino que tenemos, creo que el jueves, un simulacro. Así que bueno, por eso mando esto tan temprano, digamos. Bien. En este primer ejercicio tenemos dos términos. Recuerden que los términos es lo que está separado por un menos o más, que no está dentro de un paréntesis. Tenemos este término, acá lo dibujo, este término y este término. Bien, primero vamos a trabajar con este término. En este término podemos ver una multiplicación de tres raíces de mismo índice. Entonces podemos aplicar la propiedad de producto de raíces de mismo índice. Juntamos las raíces para que no las puedo juntar. Acá problemas técnicos. A ver. Ahí. Listo. Juntamos las raíces. Y ahora, en el segundo término, la raíz cúbica de menos 27 tiene solución. Así que hacemos la solución, nos quedan menos 3. Menos por menos, nos queda más. Y ahora lo que vamos a hacer es, este primer término, multiplicamos el 2, multiplicamos el 3 y nos quedan 36. 36 tiene raíz. Entonces nos queda 6 más, y acá nos queda el 6 solo, y este 3, por raíz de 3, ya no lo podemos seguir trabajando, por lo cual este es el resultado final. Bien, ahora vamos a seguir con el B. En el B tenemos que aplicar propiedades. Vamos a aplicar la propiedad de binomio al cuadrado, ya que acá tenemos un binomio al cuadrado y otro binomio al cuadrado, que son nuestros dos términos. Vamos a aplicar la propiedad. Aplicamos de este lado. Hacemos esto al cuadrado y esto al cuadrado. Y después vamos a aplicar de este lado. Sé que se hace medio lío porque no hay mucho espacio, pero bueno. Hacemos el cuadrado, hacemos el cuadrado y ahora vamos a tener que sumar todo. Acá pasa algo muy curioso. Y es que este término, a ver, lo voy a remarcar. Este término que está acá es igual que este, pero nada más que este está restando. Por lo cual estos términos, al ser iguales pero opuestos, se pueden cancelar. Por lo cual esos dos términos desaparecen. Y ahora nos queda tan sencillo como 5 más 6 más 5 más 6. Sumamos esto y sumamos esto. Y nos queda que el resultado final es 22. Bien. Ahora vamos a seguir con el C. El C es bastante largo y complicado. Requiere de aplicar varias propiedades. Bien. Acá tenemos el primer término, acá el segundo término, el tercer término y el cuarto término. En el primer término es sencillo, porque la raíz de 9 tiene solución. Nos quedan 3. Ahora, el segundo término tenemos 12 elevado a la 1 medio. Si recordamos,
cuando un número está elevado a una fracción es lo mismo que poner como índice de raíz el denominador y como exponente el numerador. O sea que nosotros lo que podemos hacer acá... Uy, tío, esto se puso rebelde. Bueno, a ver. Lo que podemos hacer acá... Esperen que lo cambio esto. La primera que uso esta cosa chota. Listo. Bien. Esto... 12 elevado a la 1 medio es igual a ser la raíz cuadrada de 12. Bien. Ahora acá, este término, si nos damos cuenta, tiene un numerador irracional, que es 1 menos raíz de 3. Así que lo que vamos a tener que hacer es racionalización de denominadores, pero es un denominador compuesto, porque tiene dos términos, el 1 y el menos raíz de 3. Así que ahora lo que voy a tener que hacer es esto multiplicado por el opuesto de esta expresión, que es 1 más raíz de 3 sobre 1 más raíz de 3. Bien. Y por último, con este otro término, voy a tener que hacer binomio al cuadrado. Hago el binomio al cuadrado. Esto elevo al cuadrado. Se cancela la raíz con el exponente. El 1 está al cuadrado, me quedó 1. Y ahora rompemos el paréntesis. Para el romper el paréntesis, lo que había que hacer es cambiar el signo de cada término. Por lo cual, este 3 nos quedó negativo. Este 2 por raíz de 3 nos quedó positivo en lugar de negativo. Y este 1 nos quedó en menos 1. Bien. Voy a mover este ejercicio que se me está haciendo más largo de lo que esperaba. Bien. Ahora volvamos al primer término. Acá 3 por 1/3 nos queda como 3 tercios. Y 3 tercios es sencillamente 1. Después, el 12 lo podemos factoriar. Entonces acá esto nos queda igual a 2 al cuadrado, o sea 2 por 2, por 3. Esto nos queda así. Ahora, multiplicamos estos dos números. Nos queda, si aplicamos... Espera. Si vamos aplicando propiedades, nos queda así. Esto lo acá distribuimos. Y bien. Ahora, este otro término lo podemos restar con este que tenemos al principio. Nos queda menos 2. Este menos 1 también lo podemos restar. Nos queda acá menos 3. Y ahora nos falta poco. Este primer término no podemos trabajar nada. Este 2 puede salir de la raíz. O sea, vendría siendo... Y a su vez, así. Y así. Bien. Ahí lo sacamos de la raíz. Me estoy quedando sin espacio. Estos arreglos técnicos truchos. Bien. Y ahora nos damos cuenta de una cosa. Que este término y este término son opuestos. Este es menos 2 por raíz de 3 y este es más 2 por raíz de 3. Así que se cancelan. Espera. Ahí. Se cancelan. Y esto lo restamos entre sí. Y así nos quedaría el resultado final. Esto ya luego, estos términos se podrían separar y hacer... o sea, la profe como lo puso estaba aún más simplificado. Pero bueno, esto ya es cuestión de simplificar. Pero como tal, la resolución está así lista. Ahora, tenemos algo sencillo.
Esto lo que vamos a tener que hacer es empezar a factoriar, creo. Bien. Primero lo que vamos a hacer, todo esto es un solo término, no hay menos en ningún lado, ni más ni menos. Bien, este 108 factoriado, espera que lo factoreo. Primero, para factoriar dividimos 2, nos quedaría 54. Volvemos a dividir 2, nos quedaría 27. Y esto le dimos 3, nos quedaría 9. Y esto le dimos 3, nos quedaría 3. Y esto le dimos 3, nos quedaría 1. Por lo cual nos queda que es igual a 3 elevado a la 3 por 2. No. Por 2 elevado a la 2. Y ahora factoriamos este 12. Nos queda como 2 a la 2 por 3. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A este 2 lo sacamos... espera. ¿Cómo se sacaba esto para...? Uy, Dios. Ya me acuerdo. A este 2 lo vamos... Uy, Dios. Se me van a estar cagando de risa, pero no quiero ni imaginarlo. No sé si les da vergüenza ajena, qué sé yo. Lo sacamos acá. Hacemos la raíz, listo, ahí sí. Ahí, sacamos ese 2. Después, sacamos también este 2. Y ahora, lo que vamos a hacer es, acá, vamos a descomponer este 3 al cubo para poder sacarlo en... No. En 3 al cuadrado por 3. Lo cual nos queda 3 al cuadrado. Entonces podemos acá sacarlo de la raíz. Bien. Ahora que tenemos esto, vamos a multiplicar estos números que están afuera. Los multiplicamos todo acá. Bien, acá nos queda menos 6 quintos de raíz de 3. Después acá nos va a quedar como 1, simplemente. Este 1 se saca, o sea, se multiplica con la raíz de 3, es lo mismo. Y ahora, como esto está dividido entre raíz de 3, esta raíz de 3 que está multiplicando y esta raíz de 3 que está dividiendo, simplemente se cancelan. Y al final nos queda como menos 6 quintos. Bien, ahora vamos a seguir con el ejercicio F. Acá hice una transición, seguramente quedó muy raro. Pero bueno. En este ejercicio tenemos 3 términos. Este término de acá, este término de acá y este término de acá. En el primer término, en la raíz de menos 27 se puede resolver la raíz cúbica. Nos queda como menos 3. Después, en el segundo término, tanto la raíz como el exponente son iguales, por lo cual se cancela. Nada más que esto nos quedaría positivo, porque hay que recordar que todo número al cuadrado queda como positivo. Y después en el tercero tenemos una raíz cúbica de un número a la sexta.
el exponente es múltiplo de 3, por lo cual lo que se puede hacer es simplemente cancelarlos, se va el índice, queda el de exponente 2, elevamos esto al cuadrado, nos queda 4, multiplicamos esto por menos 3, después multiplicamos esto por 5, después hacemos la multiplicación de esto por 4, y ya una vez hecho todo esto, lo que tendríamos que hacer es pasar todo esto a mismo denominador. Para eso vamos a multiplicar esto por 2 medios. Esto lo vamos a multiplicar por 5 quintos. Y una vez hecha la multiplicación, van a quedar con igual en denominador todos. Así que operamos con ellos y nos queda finalmente 9 décimos. Este es el ejercicio más sencillo de todos, porque realmente todas las raíces tienen una solución racional. Así que se complica bastante poco. Así que ahora vamos con el G. Elimino este para que no me quede sin espacio. Subo este. Bien. En el G tenemos estos términos. Bien. En el primer término tenemos menos 5 por raíz sexta de 8. La raíz sexta es una raíz muy grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nos damos cuenta, el 8 se puede factoriar y nos queda como 2 elevado al cubo. Entonces, ahora queda como más nivelado el exponente y el índice. Bien. Ahora acá, con este 9. Este 9 está elevado a un medio. Si recordamos, un medio, elevar a un medio es igual a hacer raíz cuadrada de todo esto, porque esto quedaría, este 9 quedaría elevado a la 1, porque el numerador es 1, y quedaría con raíz cuadrada, o sea, raíz de 2, porque acá tiene en el denominador 2. Entonces esto nos quedaría de tal manera. Y ahora, en el tercer término, tenemos de vuelta un denominador irracional. Así que tenemos que poner en práctica la racionalización de denominadores. Esto lo hacíamos colocando acá. No acá. Colocando acá, si recuerdan, una fracción que fuera el opuesto del denominador, que en este caso sería 3 más raíz de 3. 3 más raíz de 3. Bien. Entonces volvemos al primer término. En el primer término, este 6 y este 3 se pueden cancelar. El 3 quedaría en 1 y el 6 quedaría en 2. Agarro acá, lo hago. A ver. Esto quedaría en 1 y esto quedaría acá en 2. Bien. Ahora, acá este 9 es raíz de 3, su solución. Después, en el tercer término, hacemos toda la multiplicación. Acá para hacer esta parte de abajo, lo que tendremos que hacer es
aplicar la de diferencia de cuadrado que vimos antes. Ahí. Multiplicamos todo, nos queda todo este término así hecho un bardo. Sí. Ahí se va haciendo todo. Bien. Y al final nos queda así. Después volvemos al primer término. Nos queda este primer término, ya está. Ya no le podemos hacer nada más. Este segundo término tampoco. Y en este término podemos separar el término en dos. En este caso no sé hasta qué punto tendría sentido, pero sí, podríamos separar este 36 y quedar como 36 sextos. De hecho lo voy a hacer nada más para que se vea. Acá. Estas cosas que no me acuerdo. Saco todo esto. Oh, no lo hago. Mira, mejor no lo hago. Pero esto ya de por sí quedó bastante bien. Se podría separar o lo dejo junto. Ya lo que puedo hacer es dividir. Bueno. Pero sí, podría distribuir este 6. Entonces, esto me quedaría como al final menos 5 por raíz de 2 más 3 más 6 raíz de 3 más 6. Acá 6 y acá 6 también, porque lo que hice fue distribuir este 6 que está acá abajo. Por lo cual me queda tal que así. Y acá lo único que podemos hacer es ya sumar este 6 a este 3. Y acá nos quedaron radicandos distintos. Así que listo. Así ya nos queda el resultado final. Bien. Ahora vamos con el H. Bien. En el H tenemos un total de 3 términos. Bien. El primer término aplicamos distributiva. Nos quedaría... Espera, que no sé por qué lo hago así, croto. Nos quedaría así, en raíz de 3 por 27, que las podemos juntar a las raíces, menos 2 raíz de 3. Después acá este 75 lo podríamos factoriar. Factoriado nos quedaría como 3 por 5 al cuadrado. Después, acá este 15 también puede ser factoriado. Nos quedaría como 5 por 3. En este caso, sí, no sé si es útil. Sí, podría ser útil. Y después, acá tengo esto como dividido entre paréntesis. Que esta división entre paréntesis en realidad sería lo mismo que poner esto así. Por lo cual ahora tendríamos un caso de racionalización de denominadores. Ahí lo escribo bien para que se vea mejor. Perdón por estos problemas técnicos. Sé que soy medio minusválido, pero bueno, es lo que hay. Lamentablemente soy el único que entiende este tema, creo. Entonces, y todo esto como
fracción. Y quedaría así como 8 por raíz de 5. Bien. Bien. Ahora, en el primer término multiplicamos el 3 por el 27. Lo cual nos quedan 81. Después, este no se puede hacer nada. Después en este podemos sacar el 5 al cuadrado de acá adentro. Podemos agarrar esto, sacarlo y quedar multiplicando por 5. Y ahora en el otro término vamos a tener que hacer el proceso de racionalización. Agarramos, tenemos que multiplicar esto por, en este caso, aunque lo parezca, esto no es un caso de racionalización de denominador complejo, porque se están multiplicando estos dos números. Si se estuvieran sumando o restando, en ese caso habría que aplicar racionalización en denominadores compuestos, pero en este caso no, es simple. Así que hacemos 8, no, disculpa, directamente raíz de 5 y acá raíz de 5. Entonces lo hacemos toda la multiplicación. Acá nos queda este 5 al cuadrado, o sea que sería 25. Entonces, como nos quedó al cuadrado... No, espera, antes vamos con el primer término. El 81 tiene raíz, es 9, listo. Esto lo podríamos sumar con esto porque ahora tienen radicandos similares, ambos tienen raíz de 3. Así que se juntan. Después, acá, este 25 puede salir porque es 5 al cuadrado. Así que lo saco de acá adentro. Sale como 5. Ahora, ¿qué sucede? Que acá hay un dividido 5. Y acá hay un 5. Por lo cual se cancelan. Así que este 5 sale. Y este 5 sale. Después. El 24 es divisible por 8. Así que lo dividimos 8. Eso nos quedaría como simplemente 3 raíz de 3. Bueno, menos 3 raíz de 3. Esto lo sumamos con esto. Nos queda 0. Porque esto es más 3 raíz de 3. Y esto nos quedó nos quedó antes como menos 3 raíz de 3. Así que se cancelaron. Y quedó únicamente 9. 9 es nuestro resultado final. Bien. Ahora llegamos con, si no me equivoco, el último ejercicio. Este ejercicio tiene 1, 2, 3 y 4 términos. Bien. En el primer término voy a factoriar. El 54 factoriado es igual a 2 por 3 elevado al cubo. Todo el factoreo no lo hago, pero ya lo expliqué al principio del video. Después vamos a factoriar este 8. Este 8 es 2 al cubo. Después, estas dos raíces las podemos unir porque tienen el mismo índice. Nos queda así. Y acá tenemos un denominador irracional compuesto. Así que ya está. Aplicamos la propiedad de racionalización de denominadores compuestos. Hacemos así. Si no nos olvidamos, es el opuesto de este número. O sea, en lugar de raíz de 2 menos 1, raíz de 2 más 1. Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo.
Entonces, ahora volvemos al primer término. Este 3 está al cubo y esto es raíz cúbica, por lo cual sale de adentro de la raíz y queda como 3 raíz cúbica de 2. Después, acá en este término, este 9 se cancela con el 3. Bueno, no, al revés. El 3 se cancela con el 9, por lo cual esto nos queda como raíz cúbica y esto nos queda elevado a la 1. Porque ambos números, que es lo mismo que no pone nada, porque ambos números son divisibles entre 3. Y después, el 8 tiene raíz cúbica, que es 2. Después acá hacemos toda la multiplicación. Hacemos así, distribuimos. Esta multiplicación es la parte más tediosa porque, claro, como hay distributiva, doble distributiva también, es un bardo. Pero bueno, al final nos queda así. Después, el primer término, como tiene un radicando semejante al segundo término, los podemos restar. Nos queda 2 por en raíz cúbica de 2, porque esto era 3 raíz cúbica de 2 y esto es 1 raíz cúbica de 2, porque bueno, ahí hay un 1 en imaginario. Después acá, este 1 se puede sacar porque dividir por 1 es lo mismo que no hacer nada. Estos dos se pueden cancelar porque uno es menos 2 y el otro es más 2. Y al final nos queda así expresado. Esta raíz de 2 no la junto con esta porque esta tiene índice 2 y esta tendría índice 3. En este caso, en realidad, lo que se puede hacer es igualar los índices, porque como ya están igualadas las bases, se puede aprovechar. ¿Qué sería eso? Básicamente sería hacer 2 por, en lugar de raíz cúbica, hacer raíz sexta de 2 elevado al cuadrado, porque hacer raíz sexta de 2 elevado al cuadrado es lo mismo que hacer raíz cúbica de 2, más raíz sexta de 2 elevado al cubo. Pero luego esto no sé si se puede seguir trabajando. O sea, no, creo que el resultado final vendría a ser este. Porque creo que si se puede seguir trabajando es con cosas que no nos enseñaron. Así que nos quedaría así. Y bueno, esos serían todos los ejercicios. Sé que se hizo larguísimo. Yo soy el que mejor lo sabe porque lo estuve grabando. Llevo una banda grabando. Pero bueno. Espero que alguno vea todo el video. Bueno, no creo que nadie vaya a clavarse semejante video. Pero bueno, al menos que les haya servido. Bueno, me despido.